Buenas noches, bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Buenas noches, familia, y bienvenidos. Espero que me estén sintonizando. ¿Perdón? Excelente. Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. Qué bendición, Betsy, querida, después de mucho tiempo. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. La gracia y el favor de Dios esté siempre en tu casa. Que las bendiciones se multipliquen en tu casa, en tu hogar, que los milagros se realicen y que la buena salud sea tu inseparable compañera el resto de tu vida, mi querida Betsy, en el nombre de Jesús. Bienvenido, Beli, bienvenido, Isabel Rojas. Gracias por estar allí, Yesenia Ramírez. Juanito querido, mi hermano del alma. Emilio querido también, muy buenas noches. María Rivas, Dios los bendiga. Mónica Villón, aleluya. Podemos comenzar. Gracias a Dios. Es una tremenda bendición, como siempre, reunirnos un grupo de sus hijos para estudiar la palabra del Señor. Amén. Qué tremenda bendición. Es un privilegio, un honor, una gracia infinita que no tiene precio, no tiene valor. No. Entonces, mis hermanos, como tenemos por costumbre, vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Estamos en la noche 704 y vamos a orar por la bendición 704, porque no vamos a vivir con la bendición de la primera noche, de la segunda noche, de la primera semana, de los primeros 50, de los primeros 100. No, ya estamos. La palabra dice que nuevas son cada mañana tenemos bendiciones nuevas y su fidelidad es infinita y eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Señor, en esta noche te damos a ti honor y gloria. Muchas gracias, Señor, por el gozo de tu salvación. Gracias, Padre, porque si estamos vivos hoy aquí, es porque aún tienes propósitos que cumplir con nosotros, en nosotros, por nosotros, papá. Gracias. Pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos de aquellas cosas, pensamientos, obras que tal vez hemos realizado de una manera inconsciente. Padre, perdónanos, libéranos de toda carga innecesaria, quita de nuestra boca toda maledicencia, toda mala palabra, toda palabra ociosa, odiosa, aleja de nuestros labios, de nuestra boca. Señor, usa nuestros labios para bendecir un mundo lleno de maldiciones. Ayúdanos a reflejar tu amor, ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer la sal, el sabor en este mundo, Señor, que se pierde. Ayúdanos a impactar positivamente, Señor, a este planeta que agoniza ya, que vive sus últimos días, sus últimos tiempos. Está en plena agonía, porque en cualquier momento, Señor, la trompeta sonará anunciando que tú regresas por tu iglesia, por tus hijos. Señor, queremos hablar tu palabra, no hablar religión. Señor, no hablar de iglesia, queremos hablar, Señor, de tu venida, de que pronto tú llegarás por nosotros. Eterno, y ayúdanos a estar apercibidos, listos para cuando tú vuelvas por nosotros, Señor. Amoroso Padre, encomendamos en tus manos esta noche esta reunión. A nuestros amigos, hermanos que nos ven por el Facebook, bendícelos, Señor.
a los que nos ven por el YouTube también, y a nuestros queridos hermanos, a esta audiencia maravillosa que son los hermanos del Zoom. Oh, son la audiencia más hermosa del universo, son un precioso, un maravilloso regalo de Dios, de ti, Señor, para mí. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Eterno Dios, entregamos este tiempo en tus manos, que cada palabra que salga de mi boca sea palabra tuya, Señor, y que sirva de semilla, que lleve fruto y fruto en abundancia en cada corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más, bienvenidos a los hermanos que se acaban de sintonizar. Gracias por acompañarme en este caminar, en este peregrinaje, en esta travesía hacia la perfección. Son parte de nuestra razón de ser. Sí, de veras que son, la gente dice, ese es el motor que me ayuda, ¿no? Y realmente son como eso para mí. Hemos titulado esta noche, enlazados con las palabras de tu boca, preso en los dichos de tus labios. Lo hemos tomado de Proverbios 6:2. En la Biblia dice en Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y esa es una gran verdad. Muchas veces quedamos presos con promesas que hacemos a alguien en esta vida y luego no cumplimos. Muchas veces a nuestros padres, muchas veces a nuestro cónyuge, a nuestra enamorada, a nuestro novio, al hermano de la iglesia, a un compañero de trabajo. Decimos, sí, sí, yo te puedo ayudar, no te preocupes, estén tranquilo, yo mismo soy contigo y luego nos olvidamos, ¿no? Y hemos quedado atados con eso y luego no cumplimos. A veces prometemos fidelidad, ¿no? A nuestras parejas y luego no lo hacemos, ¿no? Entonces, muchas veces quedamos enlazados con esos dichos de nuestra boca que nos atan, quedamos presos, dice el proverbio. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué excelente es cuando te encuentras con alguien que te da una palabra de amor, una palabra de aliento, y esas palabras son como bálsamo de vida que vienen sobre ti, te motivan y te alientan, ¿no? Que son como ese resorte que te levanta, que te impulsa a seguir adelante. En cambio, las palabras del necio son como golpes de espada, ¿verdad? Y Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es lo que dice la palabra. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Imagínense, Santiago dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mira cuán grande fuego puede encender una pequeña chispa. Encender, hacer todo un incendio forestal, una pequeña chispa, un fosforito que puede incendiar. Así es la lengua. También Santiago lo grafica como, dice que la lengua es como el timón de un barco. Un barco es enorme, de miles de toneladas, ¿no? Grandísimo, ¿no? Un barco, pero se mide con un pequeño timón, se gobierna con un pequeño timón, que el capitán lo lleva por donde quiere con ese timón, ¿no? Interesante, ¿verdad? Eso es la lengua, ¿no? Ahora, el poder cósmico que tienen tus palabras. Lo tuvieron para Dios cuando el Señor dijo, hágase la luz, y lanzó todos los elementos a la creación, a la existencia. De ahí para adelante, este mundo existe, y fue con su palabra. Cuando el Señor dijo, sea la luz, cuando el Señor dijo, la tierra produzca hierba, produzca árboles y esos árboles produzcan fruto y cada fruto dé su semilla para que se siga multiplicando en el tiempo y en los años y en los siglos. Sigue produciendo. Habló al mar y dijo que el mar produzca seres vivientes, ¿no? Para alimento de la humanidad. Y el mar produjo peces de lo que nosotros podemos ver
y conocer y disfrutar de los que existen y aún de esos monstruos marinos que nosotros no conocemos, pero sabemos que existen. Todo eso fue creado con el poder de su palabra. Entonces, las palabras tienen un poder cósmico, por lo cual, ¿no? El poder sanador y a la vez el poder destructivo están en el poder de tu boca. Ahí la importancia de que tenemos que tener cuidado de las palabras que salen de nuestra boca. Amados hermanos, hermanas, tengamos mucho cuidado. Pongamos un candado, un cerrojo ahí antes que salga una palabra llena de ira, llena de enojo en contra de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, ¿no? Llena de rabia y profiriendo maldiciones sobre tu familia. Evitemos esas cosas. Este mundo ya está llena de maldición. La gente maldiciendo por todo lado, en el tráfico, en el tránsito, el taxista, el de la combi, el que le cierra, el motociclista, en fin. Podemos encontrar gente que anda solo maldiciendo, solo con las palabras necias y malas en su boca, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado con él. Ahora, mi hermano Rocío Jiménez, la que escribe los mensajes en, en el WhatsApp, en el café, escribió en esta mañana, en el mensaje matutino, un mensaje interesante que ha dado pie al mensaje de esta noche. Ella hablaba de la enorme importancia que tienen tus palabras, que pueden llevar vida o pueden llevar muerte, física, emocional o espiritual. Es lo que escribió. Yo confío en que ustedes lean todos los días esos mensajes porque realmente ella se esfuerza en traer un mensaje bueno, importante, sustancioso, que puede ayudar en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, yo leí esta mañana el mensaje que había colgado, ¿no? Y ahí pude ver esto, yo en la mañana al despertar, siempre oro al Señor para que me diera un mensaje para la noche. Señor, ¿qué voy a predicar en esta noche? ¿Qué voy a enseñar? Dame una palabra para compartirla esta noche, Señor. Dime, ¿qué quieres que yo diga? ¿Cuál es la necesidad de los hermanos, de las hermanas? ¿Cuál es la palabra que hoy debo compartir? Bueno, y cuando leí este mensaje, dije, oh, qué interesante, creo que hoy debo hablar acerca de esto. Bueno, en el día se confirmó esto y bueno, aquí estoy precisamente compartiendo eso. Ella decía que una sola palabra puede determinar el futuro de una relación. Es lo que dice, ustedes pueden revisar en el WhatsApp, léanlo, si no lo han leído. En todo caso, ella más o menos decía que una sola palabra puede determinar el futuro de una relación de enamorados, de novios, de esposos. Muchas veces eh, se llegan a declaraciones, a confesiones de grueso calibre que hieren el corazón, el alma y lo más profundo de las emociones y los sentimientos. Y ahí es donde vienen las raíces de amargura, que dan frutos amargos, que dan frutos así de derrota y de fracaso. Y dice, no, ya no va más mi relación, aquí se acabó, me maltratan mucho, sufro mucho, ya no puedo más, ¿verdad? ¿Por qué? Por palabras malas. Las palabras son como esas flechas que disparas desde un arco. Una vez disparada, ya la flecha se va, no lo puedes detener. Es como las balas de un fusil o de una pistola. Una vez disparada, esa bala va a irse y tú ya no lo puedes parar, no lo puedes detener. Esa bala va a ser lanzada y ya tú no lo puedes parar. Lo mismo son las palabras. Una vez que tú sueltas una palabra, declaras una palabra, esta palabra va a cumplir su propósito, para bien o para mal. ¿Ok? Entonces, acá mismo en el mensaje que ella cuelga, dice, ¿no? Una sola palabra determinará el futuro de una relación. Me gustó ese eslogan que ella cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los militares americanos tenían un eslogan y ese eslogan rezaba así: los que hablan de más hunden los barcos. Evidentemente era una consigna para todo militar de diferentes rangos en la cual ellos tenían que cuidar
de no hablar porque no sabían si podía haber un espía, si les estaba escuchando las confesiones del enemigo y a través de ellos poder descubrir cuál era la estrategia que ellos estaban planeando y por lo tanto verse expuestos a un ataque o a un contraataque. Entonces, el eslogan era: los que hablan de más hunden los barcos. Interesante, ¿no? Mateo dice: vuestro decir debe ser sí, sí, o no, no, porque lo que decís de más es porque de mal proviene. Tenemos que ser francos, sinceros en nuestro hablar, en nuestro confesar. Tenemos que hablar la palabra con amor, con seguridad y con convicción. Porque cuando ya le metemos mucho floro, cuando ya le metemos mucha vuelta al asunto, ahí es donde caemos ya en el engaño, caemos en pecado, caemos, digamos, en una confesión falsa, en una falsedad, ¿no? Ahí Mateo nos enseña que vuestro decir debe ser sí, sí o no, no, porque lo que digas de más es porque de mal proviene. Decía también que las palabras son recipientes, contenedores de vida o muerte, de éxito o de fracaso, de salud o de enfermedad, de felicidad o de quebranto, sea de alegría, ¿no? O de lloro. Así más o menos decía el mensaje de esta mañana, ¿no? De los WhatsApp que todos tienen ahí. Es tiempo de cambiar las palabras y cuidar lo que sale de nuestra boca para que no podamos quedar enlazados en nuestras propias palabras, precio, en nuestros propios dichos, en nuestras propias confesiones. ¿Qué quiere decir enlazado? Enlazado quiere decir atrapado. Estás atrapado, enjaulado, sin capacidad de alcanzar tu verdadero potencial. El enemigo, mis hermanos, siempre va a estar atento, pilas, a tu confesión. Cuando tú hablas algo, cuando tú comentas algo, cuando tú declaras algo, cuando tú, digamos, que haces algunas revelaciones incorrectas, impropias, un falso testimonio, el enemigo está presto para coger esa confesión y luego con esa confesión acusarte. Acuérdate que él es el acusador desde el principio. Entonces, cuando tú no lo dices, el diablo no lo conoce, no lo sabe. Pero cuando tú sueltas la palabra, cuando tú hablas, entonces el diablo ya se enteró. El demonio, los demonios que están ahí atentos, ya se enteraron y tomaron nota de tu confesión y luego la usarán en tu contra. Es decir, todo lo que digas será usado en tu contra, tal cual. Así funciona. Entonces, pongamos un cerrojo en la boca para no hablar. Si no vas a hablar algo bueno, mejor no hables. Mejor quédate tú callado. Porque la Biblia nos enseña que aún el necio, cuando cierra su boca, es decir, cuando está callado, pasa por sabio. Pasa por sabio, ¿ok? Entonces, ya sabemos eso, ya conocemos, lo hemos venido enseñando a través de todo este tiempo. Cada palabra que sale de tu boca es un decreto, tiene poder cósmico. Eso me alegraría mucho que ustedes puedan tenerlo claro, que puedan tener un claro entendimiento de lo que significa esto en la vida de nosotros y en la vida de nuestros hijos. Un padre es un profeta, una madre es una profetisa en su casa. Todo lo que digan afectará el futuro de sus hijos para bien o para mal. La madre confiesa sobre su hija, se cumpla en el futuro. Del mismo modo, lo que un padre diga de su hijo, está generando, está preparando una atmósfera universal para que sea como el Padre dice. ¿Por qué? Porque las palabras que salen de tu boca son un decreto que van a formalizarse y que van a realizarse en el tiempo, en el futuro. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos a nuestros niños, y esto va para los que son profesores y profesoras también, ¿no? Es importante que a los niños siempre le demos una palabra de amor, una palabra de aliento, una palabra de motivación, una palabra de verdad. El mundo está bombardeado por la radio, por la prensa, por los programas de televisión,
¿no? Por el internet de cosas negativas, cosas que están haciendo apología a lo malo, a lo negativo, a lo perverso, a lo burdo, ¿no? A las cosas horribles, a las cosas ocultas. Entonces, nosotros tenemos que formar en esos niños una conciencia crítica diferente de lo que el mundo ha encaminado a nuestra sociedad. Educar, evidentemente, es más difícil que enseñar, porque para enseñar se necesita saber, tú enseñas lo que sabes, ¿verdad? En cambio, para educar se necesita ser tú misma o tú mismo. Como decían en el ejército, ¿no? Ojo al guía, ¿no? El instructor decía, ojo al guía, y él iba primero, ¿no? Él iba adelante. Un buen líder lleva a su gente a la batalla. Un mal líder manda a la gente, vayan, dice, avancen ustedes, avancen. Pero un buen líder encabeza, es el punta de lanza. Del mismo modo, los maestros, las maestras de este grupo tienen que tener esa enorme responsabilidad de que están formando la futura generación. Y esos jóvenes, esos niños que son ahora, van a ser el futuro de nuestra nación. Y la idea es que ellos no lleguen lastimados, no lleguen heridos, que sepan pararse frente al futuro, pero firmes, con convicciones claras, con declaraciones de fe sobre esos niños, sobre esas niñas. Muchas veces los padres en los hogares no sabemos utilizar nuestra boca para edificar a nuestros hijos, pero la última instancia son los profesores, los maestros, que puedan darle valor a esos niños, que puedan potenciar a esos niños que vienen maltratados de padres eh, de repente ausentes, de hogares disfuncionales. Realmente es una tarea bien linda, bien hermosa la que tienen los maestros, las maestras, pero sin duda muy sacrificada. Ahora que ustedes, de acuerdo a la palabra, conocen esta verdad, pienso que van a tener que hilar fino con esto. Acuérdense que cada ser humano, cada niño, cada niña, ¿no? Tienen potencial puesto por Dios en ellos, que necesita ser encaminado correctamente, ¿no? Entonces decíamos que un padre es un profeta y una madre es una profetisa en su casa para todo lo que digan sobre sus hijos va a afectar para bien o para mal el futuro de esos niños, de esas niñas, pues. Así que es el tiempo de procesar bien nuestros pensamientos para que lo que salga de nuestros labios sea algo que edifique. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver acá en la palabra, en Génesis, encontramos una historia muy interesante que me agradaría compartir con ustedes, ¿no? Resulta que en Génesis 12 el Señor hace un pacto con Abraham. Lo he predicado muchas veces, he enseñado sobre él. Es que ahí comienza la historia bíblica, la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Dios y de esa herencia espiritual somos el resultado nosotros. Por eso es que siempre tenemos que caer ahí. Más que caer, digamos, en Adán, en Eva, en el Edén, en el pecado, más que caer en eso, ¿no? Vamos a caer en Génesis 12, que es donde Dios hace un pacto con Abraham. En ese pacto le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al país, a la nación que yo te voy a mostrar y te bendeciré. Serás de bendición, engrandeceré tu nombre, haré de ti una gran nación. A los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas estas bendiciones, todas estas declaraciones que Dios hace sobre Abraham, ¿no? Son las que finalmente llegan a alcanzarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque dice en ti, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. No estaba hablando solamente del pueblo judío ya, está hablando del pueblo gentil, o sea, de nosotros.
que esa palabra iba a llegar, y claro que llegó. Gloria a Dios, porque llegó esa promesa, porque llegó esa bendición. Entonces, ya saben que Abraham tenía su esposa y su esposa se llamaba Sara y Sara era estéril, no podía tener hijos. Abraham tenía 75 años cuando el Señor se le apareció y le dijo que él le iba a ser padre de una gran nación, de una gran descendencia. Y bueno, Abraham se queda preocupado, dice, ¿cómo voy a ser padre de naciones si mi esposa es estéril? No tengo hijos. ¿Quién me va a heredar aquí? Mi criado, este Damaseno, va a ser que se va a quedar con todos, porque no tengo prole, no tengo hijos. Y más que en este tiempo, más que en la actualidad, en ese tiempo que una mujer no pueda concebir y tener un hijo, era algo vergonzoso, era algo terrible para una familia. Podía terminar fácil en divorcio. ¿Por qué? Porque el hombre necesitaba tener hijos que puedan garantizar la extensión de su apellido, ¿no? Que puedan perennizar en el mundo ese apellido, esa simiente, ese linaje, ¿no? Entonces, eso era lo que pasaba con Abraham. Finalmente, 25 años después, el Señor le bendice a Abraham con un hijo, y este es el hijo de la promesa, es Isaac, ¿no? Ahora, este Isaac ya tiene 40 años y se casa con su esposa Rebeca, y Rebeca también es estéril, no podía tener hijos, imagínense. Vamos aquí a la palabra para sustentar lo que decimos, ¿no? Génesis 25-21, para poder poner las bases a lo que al final queremos llegar. En Génesis 25-21 dice, y oró Isaac, estamos ya hablando con el hijo de la promesa, hijo de Abraham, Isaac, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová, ¿qué pasa? Que ella salió embarazada y su embarazo era de dos gemelos. Habían dos en su vientre. Entonces, ese tiempo pues no había ecografía, no había nada de esas cosas. Entonces, nadie sabía que habían gemelos ahí, pero el Señor lo sabía, evidentemente. En el verso 23 dice, y le respondió Jehová, dice, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Este detalle es importante. No. Ahora, pasan los días, los 9 meses, y luego viene el nacimiento, cuando tienen que nacer. Entonces, nace primero Esaú, de estos dos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú nace primero, y este es un rubio lleno de pelos, un velludo y tal, y agarrado del talón de Esaú sale Jacob, el segundo. Pero el primogénito, por minutos, es evidentemente Esaú. Ahora, en la cultura judía, el ser el primogénito de una familia tenía una importancia tremenda en muchos factores de la familia. Toda la familia honraba al primogénito. Ahora, en el tema de la herencia, del mismo modo, el primogénito recibía de su padre una doble herencia, o sea, dos veces su herencia recibía el primogénito. ¿Por qué? Porque se supone que al morir el padre, el primogénito iba a tomar la responsabilidad de velar por sus hermanos. Por eso es que le daban una doble porción en la herencia, para que si acaso uno de sus hermanos o de sus hermanas atravesara problemas económicos, financieros, entonces para eso había, digamos, esa otra porción de la herencia para ayudar a ese hermano que estaba en problemas. ¿Entiendes? O sea, era vital y todos los hermanos, de alguna manera, eh, digamos que obedecían a su hermano mayor. Ese era un tema de ser el primogénito, porque cuando el padre fallecía,
como que se convertía en el padre de sus hermanos, espiritualmente y económicamente también, porque si acaso uno de ellos atravesaba problemas, entonces ahí estaba el primogénito con la herencia que había recibido de su padre para suplir esas necesidades. Entonces, Esaú es el primogénito de estos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú salió primero, 1 minuto, 2 minutos, no sé, pero minutos antes solamente salió. Luego sale Jacob. Entonces, resulta que Esaú era un cazador, le gustaba salir a cazar y traía siempre, pues, venado, choca, qué sé yo, lo que puede encontrar para cazar y él lo traía y le preparaba para su papá Isaac. Su papá ya está mayor, está viejo, ¿no? Ya no ve, ya no escucha bien, es un anciano. Entonces, él le dice un día que, que ya está pronto para morir, entonces quería bendecirlo. Ok, entonces, ¿no? Rebeca, su mamá, escucha eso, ¿no? Y como que había un favoritismo por Jacob. Jacob era pegado a su mamá, ese no salía de su casa, siempre estaba con la mamá ahí, ¿no? Siempre estaba pegado a su. En cambio, Esaú no, Esaú salía al campo a cazar y traía cualquier producto de su cacería para comer ahí, ¿no? En cambio, Jacob no, estaba siempre pegado con su mamá, siempre transando con su mamá, ¿no? Entonces, aquí es donde Rebeca escucha lo que su padre le dice, ¿no? Que va a bendecirlo en uno de estos días. Entonces, ahí ya preparan el plan para suplantar a Esaú. Entonces, Esaú un buen día llega cansado del campo, de que fue a cazar, pero no cazó nada. Entonces regresa hambriento de sed y Jacob había preparado unas lentejas, un guiso de lentejas delicioso, estaba ahí. Entonces llega Esaú a casa y le dice, oye, Jacob, sírveme por favor un plato de lentejas. Le dice, no, no te voy a dar nada, no, no te voy a servir nada. Y ahí tranza y le dice, véndeme tu primogenitura. Entonces aquí vamos a ir a Génesis 25, 32. Hacen la transacción, le dice, yo te doy un plato de lentejas, mi guiso, pero tú me das tu primogenitura. Yo quiero ser el primogénito. Acá es donde Esaú, en el verso 32, dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y le dijo Jacob, júramelo en ese día. Y él y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura, es lo que dice, estoy leyendo la Biblia. En el verso 34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. O sea, estamos hablando de confesiones, estamos hablando de palabras, ¿correcto? Entonces, las palabras tienen un poder cósmico. Las palabras que se decretan con la boca no son, como dice el dicho popular, a las palabras se las lleva el viento. No, amados hermanos, por favor, no crean esto. A las palabras no se los lleva ningún viento. Las palabras cobran poder y crean realidades, para bien o para mal. Tus palabras, tus confesiones, tus declaraciones son decretos que van a crear un ambiente de realidades que no existen porque tú lo estás confesando, tú lo estás declarando y eso sucederá en adelante, en el futuro. Por eso es que como padres o como maestros, profesores, tenemos que, por favor, hacer declaraciones de fe, declaraciones de bien, porque una cosa es mentir y otra cosa es enseñar a mentir. Tú puedes mentir a alguien, pues, ¿no? Pero tú enseñar a mentir a otros ya es un problema grave porque estás mintiendo y enseñando a mentir a toda una generación. Por ejemplo, si yo traigo una enseñanza mala, una enseñanza falsa, yo les comparto, vamos a suponer, estoy enseñando una falsa doctrina, o sea, una mentira. Entonces, por mi lado, yo estoy haciendo una doble maldad, porque aparte de que estoy dando una mentira, les estoy enseñando a ustedes a mentir. ¿Por qué? Porque ustedes van a tomar esa palabra y también la van a compartir.
Y están llevando a mucha gente al infierno a través de una palabra mal dicha, de una doctrina falsa, de haber recibido una falsa profecía, una falsa enseñanza. ¿Me entienden ahora? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Dios le dice que hay en el vientre de Rebeca dos naciones, dos pueblos, dos que están luchando, ya se peleaban adentro del vientre de Rebeca. Y cuando sale el uno, Esaú, y el otro sale agarrado de su talón, ¿no? Ahí nomás comenzó a salir también. Pero evidentemente el primogénito era Esaú. Pero Esaú despreció. Dice aquí la palabra del Señor que así menospreció Esaú la primogenitura. No le importó. A mí me interesa un rábano la primogenitura. Yo me voy a morir. ¿De qué me va a servir esto? Ya. Dame el plato de lentejas y se acabó. Ok, eso fue lo que confesó. Eso fue lo declaró. Acá vamos adelante. Miren, entonces ya vamos al capítulo 27 del Génesis. Entonces llega el día en que Isaac, ya anciano, ya no puede ver. Y le dice a Esaú, hijo, anda al campo y a cazar algo y tráeme algo, prepárame el guiso y tráemelo aquí para bendecirte. Hoy te voy a bendecir. Entonces, Esaú agarró su arco, sus flechas y se fue al campo corriendo a buscar qué cazar. ¿Ok? Se demora en el campo, pero Rebeca escuchó esto. Entonces Rebeca le dice a Jacob, a su hijo engreído, al mimado, ¿no? Le dice, anda, tráete dos cabritos de la manada, rapidito nomás, yo lo voy a preparar ahorita. Y de verdad, pues se confabulan los dos, ¿no? Y preparan el guiso, lo alistan todo, y se viste con la ropa de su hermano Esaú. Jacob se viste con la ropa de su hermano y se pone pieles de cabra aquí en su cuello para que, como Isaac no lo podía ver, ya no veía, pero lo podía escuchar y lo podía tocar, lo podía palpar, ¿no? Entonces viene con el guiso, le dice, Padre mío, ya estoy aquí, te traje el guiso para que me bendiga. A ver, acércate, le dice, ¿no? Esto está todo literal aquí en el capítulo 27, pero por razones de tiempo no puedo leer todo eso, pero les doy la cita bíblica para que lo lean ustedes. Entonces estoy abreviando la historia, ¿no? Haciéndola un poco corta para llegar al principio que finalmente queremos establecer. Ahora, llega con el guiso y le dice, papá, ahora ya bendíceme. Entonces le dice, ven, te voy a tocar. Entonces huele, se había vestido con la ropa de su hermano Esaú y dice, sí, huele ese olor del campo que mi Dios ha creado. Dice, ya, pero tu voz es como la de tu hermano Jacob. Obviamente era Jacob, ¿no? Pero ya, y le pasa la mano por el cuello y le siente todo peludo ahí, dice, ah, sí, este es Esaú. Entonces aquí, y estoy en el capítulo 27, versos 28. Y mire, aquí, por favor, su atención, amados hermanos. Aquí es, por ejemplo, Isaac haciendo un decreto, una declaración, bendiciendo a su hijo. Mire lo que dice en el verso 28 del capítulo 27 de Génesis. Así, de esta manera, le bendice a su hijo. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de vino. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y dice el verso 30, y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo también el guisado, lo trajo a su padre, le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. En el verso 32 dice, entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito. Papá, yo soy Esaú. Y se estremeció, dice el verso 33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo?
y antes que tú vinieses, y yo lo bendije y será bendito. Mira qué tremenda palabra. En el verso 34, mis hermanos, dice así: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, exclamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Él se dio cuenta de que la bendición ahora estaba en su hermano y no en él. Entonces él dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, exclamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. El verso 36 dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y le dijo: ¿no has guardado otra bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? En el verso 38 dice así: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Aquí evidentemente, como leímos anteriormente, que habían 2 naciones en el vientre de Rebeca, 2 pueblos que estaban enfrentados ya, peleándose dentro de sus entrañas. Y cuando nacieron había esta realidad. Y Jacob, el nombre de Jacob significa suplantador. Realmente esto es lo que significa Jacob. Por eso es que Dios le cambia de nombre a Jacob, ¿no? Y ya le dice: tú no te vas a llamar más Jacob, sino que te vas a llamar Israel. De allí comienza la historia de Israel. Eh, Jacob tiene 12 hijos y de estos 12 hijos cada uno forma una tribu y esas 12 tribus finalmente forman la nación de Israel. Mira qué tremendo. Amados hermanos, cómo Esaú, al darse cuenta del error que había cometido al despreciar la primogenitura, no le importó, dijo: yo quiero comer, no me interesa, yo mañana voy a morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Muchas veces somos así de necios y después él amargamente llora porque su hermano había tomado la bendición que le correspondía a él. Ahora, lo importante que ustedes entiendan en esta noche es cuando un padre bendice a un hijo. En este caso era Isaac, el hijo de la promesa, bendiciendo, dando esas palabras sobre su hijo. Y viene el otro y dice: ¿no tienes otra bendición para mí? ¿Acaso solo tenías una sola bendición, papá? Bendíceme, yo soy tu primogénito. Desafortunadamente, yo ya le di todo a tu hermano, ¿qué pues te voy a dar a ti? Es decir, lo que él ya había pronunciado, él había decretado, él ya no lo podía anular, no podía cambiar ese curso de esas palabras que ya fueron lanzadas, de esas bendiciones que fueron dadas. Ahora, esa bendición que estaba dando Isaac hacia Jacob incluía todas las bendiciones del pacto que Dios había hecho con su padre Abraham. Interesante, ¿no? Y en esas bendiciones estaba que en él, en su descendencia, iban a ser benditas, iban a ser bendecidas
todas las familias de la tierra. Es decir, la palabra del evangelio, las buenas nuevas de salvación, iban a llegar a través del pueblo judío hacia todas las naciones del mundo y a través de ello la salvación y la vida eterna. Esa era una parte de las promesas de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y de allí que nosotros somos bendecidos a través de nuestro padre Abraham, el padre de la fe, el patriarca, que finalmente bendice a Jacob y a través del pueblo de Israel somos bendecidos. Ahora, del hijo de la promesa de Isaac está el pueblo de Israel, pero de Esaú viene el pueblo, que todos los pueblos que conforman los árabes, ¿no? Los Emiratos Árabes Unidos, todo el pueblo árabe, ¿no? Que siempre ellos ya saben lo belicosos que son, los guerreros, siempre han sido así, y siempre están peleándose con Israel, tratando de destruirlo. Nace desde el vientre de Rebeca. Interesante, ¿verdad? De dos hermanos gemelos, que viene, digamos, a ser polarizado esto, están siempre en oposición, siempre en guerra. ¿Por qué? Porque había un decreto universal y lo había decretado Isaac al bendecir a Jacob. Y le dijo, vas a ser señor de tu hermano. Pero antes, cuando leímos, Jehová le dice a Rebeca, hay dos naciones en tu vientre, en tus entrañas, ¿no? Y dice, el mayor servirá al menor. El mayor, evidentemente, el primogénito era Esaú, pero él ahora, por las confesiones, por las declaraciones, por las bendiciones que hace Isaac sobre Jacob, ¿no? Que era el segundo, ¿no? Él tiene que servir. Y eso es lo que sucede hasta el día de hoy. El pueblo, el pueblo árabe siempre tiene que rendirse ante el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo de la promesa de Dios. Ahora, ellos también son bendecidos, tienen mucho petróleo, ¿no? Ellos son los árabes, los jeques, que tienen toda la plata que quieren, ¿no? Pero el pueblo de Israel es el pueblo elegido. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. El rey de Israel es nuestro rey. ¿Ven? El rey de Israel se llama Jesús de Nazaret. Es el Señor a quien seguimos, a quien servimos. Y en esta noche me agradó mucho compartir esto. Confío en Dios que esta palabra les haya enseñado algo a ustedes en esta noche. Que tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Si no vamos a decir algo bueno, mejor no hablemos. Si no vamos a servir con nuestras palabras para dar una palabra de amor, una palabra de aliento, es preferible quedarnos callados. El necio, cuando cierra su boca, cuando cierra el pico, pasa por sabio. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por su compañía. Agradezco su gentileza, su preferencia. Agradezco su puntualidad. A Dios los bendiga. Si Dios